Si hay una red social triunfando entre los jóvenes ahora mismo, esa es TikTok. Y como toda red social, se crean como microentornos en los que surgen nuevas tendencias. El caso de esta red social es muy particular, ya que su algoritmo es ultra personalizado, lo que a las personas con los mismos intereses les recomiendan cosas ultra concretas. Esto encaja a la perfección con los gustos e intereses del usuario. Os preguntaréis por qué empiezo a hablar de TikTok cuando lo que venimos a hablar aquí es de Tumblr. Bueno, es sencillo. La chica Tumblr está volviendo a través de TikTok. Cuando hablamos de moda solemos decir que la moda es algo cíclico. Es decir, que volvemos a utilizar lo mismo que hace décadas, pero con pequeñas modificaciones adaptadas a día de hoy. El auge de la moda de los 2000 no es ninguna sorpresa a día de hoy. Todo el temita neocani, los tribales, el color rosa, la estética Y2K, esto lo tenemos ya superado. ¿Y qué es lo siguiente? 2010. Y a 2010 le acompaña una tendencia que, viene de la mano de esta red social que hemos mencionado, de Tumblr. Si no conocéis la estética que predominaba los blogs de las usuarias de esta red social, os hago un pequeño resumen. Hablamos del nacimiento de los aesthetics, de alguna forma, y de muchísima inspiración en la estética grunge. Uno de los mayores iconos de la moda en esta época era Luapé con su blog Le Happy. Los colores más en tendencia eran los granates, los grises, los colores más bien oscuros o desaturados. Y las prendas insignia eran las blusas, las faldas skater, las zapatillas creepers. Todo esto combinado con camisetas de grupos y modificaciones corporales como pueden ser los piercings o las dilataciones. Los tatuajes también, pero sí es cierto que el tema de los tatuajes es algo que no ha desaparecido y que tiene sus propias tendencias a lo largo de la historia. Los tatuajes a día de hoy ya forman parte del mainstream. Podríamos bautizar esa estética como la abuela o la antecesora de las e-girls. También empezaba a haber peinados de colores y una mezcla entre lo emo y lo colorido, cositas un poquito más indies, pero todo pertenecía como a una misma estética general, como a un aura, como una sensación. No obstante, mi inquietud por esto no se debe a la moda, sino al fenómeno de las chicas Tumblr. La chica Tumblr en sí, rodeada de toda su melancolía. Entiendo que hay personas que no tienen ni idea de lo que estoy hablando porque nunca han utilizado la red social, así que paso a explicaros en qué consistía esta red social. Tumblr, que a día de hoy sigue existiendo, es una red social de microblogging en la que cada usuario tiene un blog, que sería como tu propio muro, digamos, donde tú posteas tus cosas. Por lo general, la mayoría de usuarios no posteaban, pero sí reposteaban contenido de otras personas o cuentas concretas de lo que les gustaba. Tumblr ha sido como el refugio de muchísimos fandoms, sobre todo dentro de la literatura, dentro de la fantasía. Era época también de cine distópico como los Juegos del Hambre y Divergente, tema de ciencia ficción, como por ejemplo Doctor Who. Pero a diferencia que en otra red social, como puede ser Instagram o Twitter, donde nos respondemos y nos hacemos notar entre usuarios, en Tumblr pues como mucho dabas like a una publicación que ni siquiera habías creado tú y no se solía hacer comentarios. La interacción era bastante ligerita, por lo que el uso de esta red social no era tan social, una experiencia bastante individual. Por otro lado, comenzaba el fenómeno selfie, entonces los pocos contenidos que subían las propias personas de esta red social, pues iban un poco de la mano de los selfies y de compartir ciertos tipos de estéticas, aparte de la gente, pues como hemos dicho, que pertenecía a fandoms. Una vez explicado esto, hablemos pues de qué pasaba en este hábitat, el hábitat de una generación deprimida. Y cómo de cierta forma esta generación se vio afectada por la romantización de la tristeza. Con gran influencia del indie pop, este tipo de usuarias especialmente tenían como ídolos a los Arctic Monkeys, artistas como Lana del Rey, Marina and the Diamonds. Las adolescentes que andaban en estos mundos más alternativos y en esta red social no solo disfrutaban de tenerles como ídolos, sino que también
percibían su música como algo muy grandioso, incluso los sentimientos eran muy exagerados, a pesar de que la mayoría de las letras no tocaban temas con los que se pudieran sentir identificados porque pues eran muy jóvenes. Da igual que no hubiéramos vivido experiencias cercanas a lo que narraban sus canciones, porque sentíamos que eran historias personales, historias nuestras. Es cierto que en la preadolescencia y en la adolescencia es normal exagerarlo todo y sentirlo todo como multiplicado, pero también tenemos que tener en cuenta que esta sería la primera generación que utilizó Internet prácticamente como lo utilizamos a día de hoy, es decir, con redes sociales y todo. Además, el fenómeno influencer empezaba a asomar la patita, por lo que ya veíamos que existía la posibilidad de ganar cierto prestigio en Internet simplemente por compartir su contenido, aunque la creación de contenido como tal no había vivido la explosión que dio años posteriores. Aviso de que vamos a hablar de temas delicados, entonces, bueno, yo dejo aquí el trigger warning. Como hemos mencionado, la creación de contenido o el compartir tu vida personal no era algo que estuviera tan en auge como a día de hoy. Sin embargo, sí que había cosas que eran populares, como los textos expresando sentimientos y las fotografías. Unas fotografías realmente dramáticas y en ocasiones preocupantes. Por supuesto, los sentimientos que se compartían en esta red social eran sentimientos negativos, pensamientos pues, bastante desoladores, temas como la ansiedad, la depresión y el suicidio. Y esto en sí no debería de ser problemático, ya que son cosas a poner sobre la mesa y es importante dar visibilidad a estos temas. No obstante, la forma en la que se exponían no daba pie a una búsqueda de una solución. Y el tipo de interacción en esta red social tampoco ayudaba. Hablamos de imágenes que romantizan lo mencionado anteriormente. Podemos ver brazos con cicatrices, abuso de sustancias como el alcohol o las drogas, todo muy en blanco y negro, muy dramático, fumando, mirando a la ventana con el maquillaje estropeado, la lluvia y bueno, unas frases bastante explícitas. Por supuesto, esto marcó un precedente para los posteriores sad boys. A pesar de que Internet nos dio alas a los jóvenes para expresar este tipo de sentimientos y para crear una estética en torno a ellos, no es la primera vez que se romantiza lo que es la tristeza, y mucho menos la tristeza femenina. Es muy interesante tocar el tema de la romantización de la tristeza femenina, que podría comenzar, por ejemplo, por Shakespeare o por Edgar Allan Poe, tratando el tema de la joven hermosa que muere pronto, algo de lo que no se han hecho obras hasta la saciedad. O Ofelia, la representación de la muerte de Ofelia como una sirena que vuelve al agua rodeada de flores como si fuera algo hermoso, cuando realmente estamos hablando de la muerte de una mujer joven. Obras como La desconocida del Sena, que se califican como un suicidio feliz y es una persona a la que nunca se le terminó de identificar. Y si nos pasamos al lado audiovisual, tenemos Las vírgenes suicidas de Sofía Coppola, que estéticamente es preciosa y traslada de alguna forma esos sentimientos adolescentes de unas chicas jóvenes que no terminan de sentirse bien con el mundo en el que viven. La verdad es que el cine era un elemento muy recurrente en este tipo de blogs, cine y las series, porque no podemos olvidar series como por ejemplo Skins, donde uno de los personajes, Effie Stoneham, como icono de toda esta generación de Tumblr. Es una mujer bastante guapa, delgada, blanca, con problemas mentales, que realmente no sé si terminan de solucionarse porque no me acuerdo de cómo acaba la serie. De hecho, incluso personas que no habían visto la serie compartían contenido de este personaje. Hay varios GIFs puestos en blanco y negro que le dan aún más dramatismo, que eran virales en esta red social, pero no era algo puntual, era algo que seguía siendo viral a través del tiempo. Todos estos contenidos servían como forma de expresión de los sentimientos y del estado de las usuarias de esta plataforma, pero nunca era desde una perspectiva del autocuidado. Y como he dicho, no podemos pasar por alto qué tipo de mujeres, qué tipo de personas aparecían en estos contenidos. Mujeres jóvenes, mujeres muy guapas, mujeres muy delgadas. Y es que realmente en esta época en Tumblr también había muchísimos blogs en los que se hablaba de problemas de anorexia y de bulimia, y también muchos otros en los que se fomentaban
este tipo de conductas autodestructivas, además de ser un tema muy recurrente a la hora de compartir un post. A día de hoy consideraríamos que el hecho de compartir todos estos sentimientos es algo así como el overshare, y es cierto que muchas personas que hemos vivido esa etapa en esa red social a día de hoy todavía puede que tengamos ciertos problemas a la hora de compartir nuestras cosas en redes sociales y que nos pasemos de la raya. Incluso a veces en persona también podemos llegar a crear situaciones incómodas por compartir de más, porque no hemos vivido con ningún filtro al haber estado constantemente expresando nuestro dolor en internet. Y la cuestión es, ¿por qué se hacía eso en esa red social? Y bueno, he llegado a varias hipótesis. Por un lado es la diferencia de interacción social online y offline y la facilidad que te da compartir tus sentimientos de forma online sin que estés hablando cara a cara con nadie, y el saber que nadie te va a juzgar o no te va a juzgar a la cara. A día de hoy también se comparten ese tipo de sentimientos negativos, pero de una forma mucho más satirizada, como podemos ver en un montón de cuentas de memes, por lo general también gestionadas por personas millennials o betas tardíos. Algo que es cierto es que este tipo de contenidos, los que os comento de la época de Tumblr, lo que provocaban era una retroalimentación en masa de sentimientos negativos. Digamos que se creó una especie de comunidad de la nada. Empezó por un aquí me entienden y con el tiempo se fue transformando en un fuera de aquí no me entiende nadie. Por lo que las personas seguíamos compartiendo y compartiendo ese tipo de contenidos en esa red social sin exteriorizar realmente esos sentimientos a personas que nos podrían ayudar. Por lo cual, si sigo solo en internet, no pido ayuda y no salgo de esa situación. Por otro lado, también es importante hablar del sentimiento de pertenencia a un grupo, ya que el hecho de resolver ese tipo de situaciones lo que va a hacer es expulsarte de alguna forma de ese grupo de mujeres deprimidas, jóvenes y guapas al que pertenecías hasta el momento. Entonces dejarías de percibirte como especial, ya no serías Lana del Rey, ya no serías Effie Stoneham. Seguimos hablando de una especie de masoquismo autoindulgente. Compartimos el contenido, vemos que tiene cierto éxito, entonces tenemos que seguir compartiendo este tipo de contenido. Es algo que podríamos vincular a la melancolía del artista torturado que no es capaz de crear su obra si no se siente mal, como si fuera el dolor personal el motor de su creatividad. Por supuesto, como hemos mencionado antes, no todas las personas que utilizaban esta red social tenían algún tipo de situación negativa en sus vidas. Pero creo que es importante destacar que, bueno, esto eran grupos de gente de entre los 14 y los 18 años bastante influenciables, a los que se les había contado a través de este tipo de contenidos y a través de los medios de comunicación que estar triste te hacía interesante. Por lo que ante una depresión real, recuperarse te hacía ser menos interesante, y si no tenías ese tipo de problemas, inducir los síntomas de una depresión te haría igual de interesante que ellas. Volviendo a la actualidad, como he mencionado, ya he visto yo asomar en redes sociales y en TikTok este tipo de conductas. Por un lado, por parte de los jóvenes, porque bueno, son adolescentes, tienen redes sociales y la estética pues es algo que pesa mucho a día de hoy, y por otro lado por parte de personas de nuestra edad, ya que es bastante común intentar irnos a tiempos más sencillos para sobrellevar las responsabilidades de la adultez, porque quizás lo pasamos mal en nuestra adolescencia y nuestra preadolescencia, pero sí es cierto que tenemos otro tipo de responsabilidades y la vida era mucho más sencilla. Así como dato adicional, el hashtag Tumblr tiene más de 125 millones de reproducciones en TikTok. Yo solo espero que si este fenómeno vuelve sea diferente. Como veis, este tema es algo que me toca más o menos de cerca y tenía muchas ganas de compartirlo. A mí me ha ayudado mucho a poner en perspectiva todo lo que viví durante ese tiempo, esos años. No sé si estaréis en una situación similar, pero me gustaría mucho escuchar todo lo que tengáis que decir al respecto. En mi podcast Material Sensible toco también el tema de la romantización de la tristeza femenina, del ser emo, y también tengo un vídeo de la serie de Skins que está también vinculada con esto que estamos hablando. Entonces, si os interesa ampliar información, podéis pasaros por ahí, y también hay un vídeo en el canal de Mina Le, que es donde he sacado la mayoría de la información. Entonces, bueno, si os interesa, podéis pasaros por ahí. Me gustaría muchísimo leer vuestras reflexiones, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias por quedarte. Un besito. Chao.